Bueno, sigue el ciclo de... ¿Te quería preguntar? Pregúntale. De entrevistas, no, era algo que fuera del aire. Don Francisco Bustamante, ex subdirector de la Caja de Seguro Social, nos acompaña. Bienvenido, Buenos don días. Francisco. Gracias. Oiga, el tiempo terminó dándole la razón. Usted en debate abierto que se transmite a través de esta pantalla los domingos en la tarde, usted advirtió que ese aumento no se podía dar a los jubilados por las razones que ayer argumentó el gobierno. Así es. Sí, y yo voy a decir algo que no va a ser políticamente agradable. Yo creo que fue la mejor decisión que pudieron tomar. Ajá. Ante un ¿Por qué? presupuesto del 2023 que no se va a cumplir la meta de déficit fiscal, que hasta este momento la han superado, y ante las perspectivas tan negativas que tienen las calificadoras sobre Panamá, ahondar más el déficit a costa de fondos que no están disponibles habría exacerbado esa condición de déficit y eso habría puesto en mayor riesgo al futuro gobierno y a este mismo gobierno este año. Ahora, se dio muy pocas luces a futuro. No se dijo en cuánto se va a reducir el presupuesto, pero creo que podemos hacer un ensayo si tomamos en cuenta algunos elementos. El déficit que se tiene este año. Así es. El ingreso que se tuvo este año. Así es. Los ingresos con los que probablemente no se cuente el otro año. Y eso nos puede arrojar un poquito, nos ayudaría un poquito a poner los pies sobre la tierra. ¿Cuál sería un presupuesto, digamos, realista? Sí, el presupuesto tiene una proyección de crecimiento de más del 18% con relación al año 2023, que ya sabemos no se va a cumplir por las cifras que tenemos. Y tiene una proyección de crecimiento del PIB del 6%, que ya sabemos tampoco se va a cumplir. Lo mínimo que podría hacer el gobierno para ser lo más consistente es que ese crecimiento del presupuesto, si lo haya, no exceda el crecimiento del PIB. Y eso estamos hablando de una cifra entre 4,5% y 6%. Sería lo ideal para tener una condición realista de las finanzas públicas para el próximo año. En cifras redondas serían ¿cuántos miles de millones el presupuesto? Estamos hablando, si lo teníamos en 27, tú podrías aumentar 2 millones, 2, 3, nada más. Nada más que eso, 27, 28, no deberías crecer más de eso. Ahora, tomemos en cuenta que hay un factor político. Esto va a la Asamblea. Y en la Asamblea el proyecto de presupuesto se retiró porque, bueno, entre otras cosas, los diputados aspiraban a más. ¿Hay alguien que pueda aspirar a más para el próximo año? Aspirar todo mundo. Uno puede querer, pero no puede. Yo siento que sería darse otro tiro en el pie si la Asamblea insiste en un presupuesto ampliado para financiar sus programas de ese órgano, que todo el mundo los cuestiona porque son programas altamente clientelares y de poco impacto en la generación de leyes. Entonces yo pienso de que ellos podrán aspirar a que se les mantenga. Y no tengo la menor duda que van a presionar que eso se haga. Y no solo la Asamblea, o sea, estamos hablando también de otras instituciones que probablemente mantengan su presupuesto. Sí, haciendo un recorte real, el licenciado Bustamante, y fue lo más acertado en realidad la decisión que ha tomado el gobierno, y hay que ponerle un ganchito. ¿Qué áreas específicamente, entendiendo que un hospital oncológico, tema de salud, está en números rojos? La Caja del Seguro Social, la crisis que tiene. ¿Qué áreas? La educación golpeada en este momento. ¿Qué áreas probablemente pudieran ser las que pasen por ese ejercicio de recortes sustanciales? Universidad de Chiriquí, la UNACHI, por ejemplo, que ha tenido presupuestos altos en los últimos años. Sí, excelente pregunta. Esto me lleva a un paso antes. Para tú poder hacer un ajuste racional, tú tendrías que tener un presupuesto basado en resultados. Y basado en resultados, tú vas a decir, bueno, este programa está logrando metas con un impacto positivo, este programa no está logrando las metas o el impacto es marginal, y entonces eso te facilita la función de presupuestar. Entonces, ¿y cómo evaluamos si está logrando las metas? Porque desconocemos si existe un sistema de medición. No existe, y ese es el drama. Y esto lo sabe el gobierno. Yo se lo dije a los funcionarios del MEF
antes de tomar poder, que ojalá dejaran sentado un presupuesto por resultados para el país. Panamá es de los países más atrasados en América Latina en esta tecnología que tiene más de 30 años. Aquí el presupuesto es de gasto solamente y tú ves que todos los años el gobierno muy orgullosamente dice el presupuesto de este año es el más grande del mundo, del año. Siempre va a ser el mayor. El presupuesto se ejecutó, gastamos tanto. ¿Y qué lograste? ¿En cuánto bajó la morbilidad? ¿En cuánto bajó la mortalidad infantil? ¿En cuánto mejoró el rendimiento escolar? ¿En cuánto mejoró la competitividad de los puertos? Lo que pasa ¿En cuánto mejoró la productividad del país? Lo que pasa, licenciado, es Eso que no existe. los gastos están muy amarrados al tema de planilla, están muy amarrados a otros temas donde no hay inversión ni proyección a futuro. Aparte de eso, tú tienes un 60-70% y volvemos al tema. Tienes programas que son altamente demandantes de recursos, incluido el humano, sin ningún aporte a la sociedad. Ahí tú tienes que revisar. ¿Estamos hablando de subsidios específicamente o de algo más? Todavía no he hablado de subsidios, estoy hablando del gasto de funcionamiento del Estado. Cuando le sumas tú el problema de los subsidios, donde los subsidios no están debidamente focalizados, entonces ya tú tienes un problema mayor. Y esa es otra área que requiere ser revisada, pero ojo, si tú vas a decirle a los pobres que muchos de esos subsidios no están focalizados, porque hay gente que no lo merece, que lo tiene, y lo vas a quitar, ese no es el mensaje. Lo que tienen que hacer es debidamente focalizarlo a quien lo necesita y por el tiempo que lo necesitas. ¿Y las exoneraciones deben pasar exactamente por el mismo tamiz? No me dejas terminar. A ver. Y la otra parte de este libro, porque es un libro, los libros tienen dos caras, es de que hay otro grupo de personas o actividades exoneradas y además vamos a decir algo, es política del Estado ofrecer y ceder muchas exoneraciones a cambio de supuestas inversiones que no siempre se dan. Y voy a decir algo más que puede que no guste. Muchas de las exoneraciones que se le están dando a la minera no es porque es a la minera, es la política del Estado de renunciar a impuestos legítimos a cambio de una supuesta inversión que genera empleo. Y lo cierto es que la inversión que se está haciendo no siempre genera los empleos esperados. Entonces, de nuevo, evaluación. Y esto no es de ahora. En uno de mis pasos por el gobierno me tocó evaluar los tratados para impedir la doble tributación. La funcionaria que me lo trae le digo, y Panamá cede, Panamá cede, Panamá cede, Panamá cede, y yo pregunto, ¿qué ganamos? ¿Cuánto cedemos en plata? Yo no sé. ¿Pero por qué traje esto? Porque Panamá se comprometió con la OMC a abrir y a liberalizar, y hay que hacer 10 tratados de liberalización, y este es el 7º, ya estamos cumpliendo. Digo, ¿qué estamos logrando? No sé. De esa manera tenemos muchos acuerdos, licenciado. Y así tenemos muchos. Entonces, si tú vas a cortar el presupuesto, lo primero que te vas a hacer, aunque no tengas esa herramienta, es evaluar. Sí. Y cortar de acuerdo a la importancia del programa. No hacer como hacen siempre, 10% para todo. Esa es una barbaridad. ¿Existe algún modelo, proyecto, programa que se puede utilizar entendiendo que no existe un programa de medición de resultados dentro del gobierno que pudiéramos poner en práctica en este momento para que sea un recorte inteligente? Hay medidas, por supuesto que hay medidas. Hay instituciones que tienen datos, pero como nunca se los piden, nunca los elaboran. No pasan de la recopilación de datos. Esa es otra. Los departamentos de estadística de las instituciones recopilan datos que nunca se vuelven información. Mientras no se vuelvan esos datos en información, no te sirve para la decisión. Entonces, la materia prima está. El problema es que las prioridades no están ahí. Entonces, yo creo que una de las tareas fundamentales es ajuste de acuerdo al impacto, al logro de objetivos, y ahí vamos a hacer. Te doy un ejemplo: los promotores culturales, los promotores comunitarios, los promotores municipales. Sí. Dios mío. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está el resultado de ese gasto? Entonces yo creo que hay cosas de ese tipo que no son justificables. La descentralización paralela. La descentralización, mira, la descentralización tenía un concepto original muy bueno, era para inversión. Después dijeron, no, un pedacito para funcionamiento. Y la última modificación dijeron, mayora, libéralo para funcionamiento y además aumentalo.
Eso es una barbaridad. Eso atenta contra los mejores principios de gestión del gasto. Ahora, oportunidades. Es el momento para que, vuelvo con el tema, el que tiene oídos para oír, que oiga, que estos desaciertos se corrijan. ¿Tendrá el gobierno, qué sé yo, la claridad de pensamiento para desandar los pasos que Mira, yo no dudo de la competencia técnica del ministro Alexander. Sí. La conozco, la respeto, fue mi maestro. No sé si tiene la voluntad política. Pero la para voluntad hacer los política va ajustes más allá del propio ministro. para hacerla. Digo, una cosa es chef, una cosa es cocinero. Sí. El chef hace la comida, Sí. el cocinero hace lo que tú le pides Y el chef es el que manda. y el chef es el que Y manda. el que da la línea. El que da la línea. Y en este caso, Entonces, el chef es el presidente. El que decide. Y el cocinero es el Y ministro. entonces tú decides si eres cocinero, pinche cocinero, o te vas para tu casa. Por eso fue que usted no fue cocinero. Por eso es que no fui cocinero. Ahora, sumado a todo lo que estamos hablando, licenciado Bustamante, del presupuesto, que me parece muy oportuna su propuesta de hacer este recorte de una manera más real y sustancial, y que quede como meta para la próxima administración establecer un sistema de medición de resultados Así es. en la ejecución del presupuesto. Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno, nos llama poderosamente la atención cuando tú ves que tu presupuesto 80% es funcionamiento y 20% solamente a veces es de inversión. Tiene que haber un cambio de esa estructura. Pero se le suma también ahora la suspensión del ajuste a los jubilados y pensionados. Se suma también ahora que la caja del Seguro Social, si estaba rojo, yo no sé qué color ahora va a tener. La situación es mucho más complicada porque durante todo este mes las empresas han tenido un mes muy inestable económicamente y los resultados que se prevén no son los más positivos. ¿Hacia dónde debiéramos dirigir específicamente esa estrategia cuando también el dinero que otorgó hace un par de semanas la mina está en una cuenta, pero no se va a usar hasta que se define el tema en la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que eso pasa por un sinceramiento de la situación al país. Y tenemos que hablar al país con la verdad. Decir, señores, como dijo una vez, me dijeron, digo el general, tengo una mala noticia y una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que nos estamos comiendo un cable. ¿Y cuál es la mala? Que no alcanza para todos. Yo pienso que nosotros estamos en una situación parecida. El cable no da para todos. Yo creo que entre las cosas que el nuevo presupuesto debe avisar a la sociedad, y yo haría como una propuesta, es por un año se suspenden los aumentos automáticos de sueldo a los funcionarios públicos. Por un año. Incluyendo leyes especiales, porque ahí estaría ¿por qué? metiendo a los docentes. Y los docentes quieren un aumento pero el otro año. hay que decírselo. Señores, no da, no hay para todos. Y lo digo por una razón. Los empleados públicos fueron los únicos en este país que cobraron el 100% de su salario durante la pensión y estaban en sus casas. Cuando yo fui subdirector me encontré con un caso que los choferes querían teletrabajo desde sus casas, los choferes. Entonces yo pienso de que, es decir, señores funcionarios, vamos a suspender, no se lo estoy negando, vamos a posponerlo, así como pospusiste el desfile, pospon eso. Señores, vamos a ajustar el presupuesto a la realidad fiscal. Si hay los ingresos se les da, si no los hay, pues no se puede dar. Aparte de ese ajuste por un año, ¿qué otra cosa puede hacerse? En diciembre se vencen los contratos que son de contingencia, se le llama de esa forma. Todo eso tiene que ser dejado de lado. Tú no puedes contratar algo que no puedes pagar. Sentido contrario, mira el problema que hay con los cerdos. Ya los porcinocultores hicieron la inversión, compraron los berracos, los lechones, los berracos, los reprodujeron, los engordaron, los sacrificaron y ahora dicen no te lo voy a comprar. O no tienes plata, di la verdad. O no le has pagado. Esas son las realidades del país. Tenemos una situación crítica, no por la mina, porque decir que es por las nuevas condiciones a mí me parece que es una falta de respeto a la inteligencia. Es tener que admitir, oye, la situación no es la que queremos, se agravó con la mina y se está agravando más con los cierres insensatos que tenemos. Y eso nos está afectando mucho.
Ahora, la verdad es que gran parte de estas decisiones tomadas en la actual administración se usó de excusa la pandemia, pero no era la pandemia, había un cálculo político. O sea, cuando usted abre la billetera clientelar, usted tiene un cálculo político, ahí no nos podemos engañar. Esto de los promotores, esto de la descentralización paralela y un montón de cosas que sucedieron implicarían que de corregirse el gobierno, al desandar lo andado, al caminar sobre sus pasos, tendría que aceptar, primero, que cometió un error, sería una aceptación tácita de que cometió un error. Y segundo, sería la aceptación tácita de no vamos para ningún lado. ¿Usted cree que el gobierno está en ese nivel de entender que tiene oportunidades muy remotas de ganar y que puede aprovechar para corregir lo que hizo mal? Poder puede. Querer es otra cosa. Yo creo que ellos siguen aferrados a la idea de que probablemente todavía no han perdido en las elecciones, porque hay un panorama muy confuso. Y lo que yo siento es que estamos poniendo en peligro es la estructura democrática del país. Ese es el detalle. Ese es el problema que no estamos viendo. Todos estamos avanzando a marcha de tambores y a grito alto hacia un precipicio, incluido quien nos debe dirigir, que debe pararse entre el precipicio y los que empujan, no lo está haciendo, al contrario, marcha a la cabeza con su inacción. Entonces, yo creo que debería, no creo que quiera hacerlo. Difícil en este momento el no querer. Otra cosa que se me vino a la mente, yo soy experta en hacer recortes de presupuesto. Me pueden llamar, ministro Alexander. Viáticos, viajes, de aquí hasta julio del 2024. Y Farú, esos regalos que hemos visto que han aparecido en la línea. Y hay otra cosa que no estamos tocando, que hay que pensar que el país no termina, el gobierno no termina con este gobierno. El país no termina con este gobierno. Y es, ¿qué pasó con el agua del canal? Ahí está diciendo el canal, necesito que me autoricen a hacer la inversión en el reservorio que necesito para agua y eso me va a tomar varios años. Tienes que llamar a la asamblea para dar las autorizaciones para que la autoridad del canal pueda hacer las inversiones fuera de su área de influencia. Eso no se está hablando, eso no se toca. Siendo que el canal es una fuente segura y probada de ingresos y de empleo al país, no se está haciendo. Y el canal mantiene un sospechoso silencio en ese tema. Dígame otra cosa que se me vino a la mente. Ahora me escriben lo de los partidos políticos. Todo el subsidio electoral que el otro año se entrega. O sea, si estamos hablando, en la vida cuando uno hace una política de ahorro tiene que ser de todo, licenciado Bustamante. Todos tienen que poner su granito de arena entendiendo cómo están nuestros números en este momento en el presupuesto. Este subsidio electoral que los partidos políticos, también por la libre postulación, van a recibir a partir de, creo que es febrero del 2024. Volvemos. Evaluación de resultados. ¿Cuál era el propósito? No, pero ahí no hay resultado. El resultado es que gane o no gane. No. ¿Cuál era el propósito del subsidio a la elección? Que prepararan sus cuadros políticos, que desarrollaran sus estructuras partidarias y de participación popular, de manera tal de que fueran verdaderos vehículos de expresión de la voluntad popular. ¿Cuántos partidos están cumpliendo eso? Y yo creo que por ahí puede decir, el que no me pruebe que ha usado racionalmente los ingresos, no te puedo poner el dinero. Y creo que ese es parte del problema. Se ha usado para planillas, para gastos generales, hay todavía partidos, entiendo, que no han terminado de justificar los gastos, con una justificación mínima que él le pide. Entonces yo pienso que igual tiene que someterse a ese sistema de resultados. Esa valoración de resultados no es algo, esa sí es un ave rara en el Estado Nacional, o sea, en el sector público. En el sector privado sí se hace la medición de resultados. Sin embargo, en el tema, yo creo que es una de los cuadros más crudos de la falta de medición, es este, porque nació con una buena intención. Así es. Recordemos que el financiamiento público se hizo cuando el financiamiento privado se descubrió que había aportes que venían de fuentes non santas. El tema es que ahora tenemos financiamiento público, pero las propias autoridades dicen tenemos narcopolítico, es decir, la narcomafia tiene sus figuras dentro del engranaje político. Es decir,
la medicina que estábamos usando para evitarnos ese dolor de cabeza no lo ha evitado. Y es una valoración que tenemos que hacer con franqueza, porque nos está gasnateando la realidad, ¿no le parece? Por supuesto, claro que sí. Y eso nos devuelve al punto anterior. ¿Está logrando el gasto público los beneficios y resultados esperados? No, ni siquiera lo medimos. Entonces yo pienso de que esta situación que ha obligado al gobierno a sentarse es un buen punto para que empecemos a ganar de una situación de pérdida. Vamos a establecer las bases con este ajuste presupuestario a la realidad financiera y vamos a sentar las bases para una medición de resultados en los siguientes presupuestos. Oye, ¿y ese punto de inflexión no le parece a usted que sería conveniente hacerlo con el resto de los actores políticos? Al fin y al cabo, alguno de los que está en el panorama va a ser presidente, va a tomar las riendas del Estado el próximo año. ¿No será necesario que esos ajustes se hagan precisamente con esos actores o con esos grupos políticos? ¿O lo sacamos de la ecuación? ¿Cómo No, lo ideal sería que ellos se informen de dónde están parados lo que está sucediendo, todos por igual, y que opinen inclusive, pero ya eso es un ejercicio de democracia participativa que se debería hacer, pero nadie lo va a hacer. Y ojo con lo que Es más, dicen. dudo que los partidos estén dispuestos en esta coyuntura a ofrecer sus mejores consejos en aras del país. Al contrario, cada uno desde su óptica muy particular, que no ve que es el mismo barco, piensa que se hunde el otro y no se da cuenta que él está en el barco también. Ellos piensan que se están beneficiando y el barco se está hundiendo para todos, tristemente. La estrategia es mejor no hablar porque ahorita mismo a todo el mundo le dan palo. De hecho, muchos me lo dicen. Yo por eso estoy calladito, calladita. En mayo del próximo año, mi estimado licenciado Bustamante, tenemos el momento del desquite, de votar inteligente y sabiamente, de no creer solamente en palabras bonitas, sino que esas palabras vayan con los actos de esa persona. Revise su trayectoria, sus éxitos y sus fracasos y cómo se ha también levantado después de ciertas situaciones. Es la parte que yo veo cuando voy a tomar una decisión, porque aquí es muy fácil hablar y decir muchas cosas. Necesitamos muchos cambios. Me gusta el plan de medición con resultados para el Estado. Esa debe ser una tarea para el 2024. Chutupu, ¿la prueba? Dice que sí. A nosotros nos miden aquí en Metcon. Y a mí me dirían en mi vida. El que no es eficiente no cobra su prima de productividad en el mes de marzo.